administración de la economía ha logrado destruir imperios o llevar a la bancarrota a países. Las crisis económicas son problemas que día a día afectan a nuestras sociedades. Ya hemos conocido qué ocurrió en Chile con la crisis del salitre. También analizamos cómo afectó la depresión del 29 de Estados Unidos a nuestro país y qué ocurrió con el proyecto de la Unidad Popular durante el inicio de la década del 70. Los 80 fue un periodo muy difícil para el país. Chile llevaba años bajo el mandato del régimen militar, encabezado por Augusto Pinochet. Con la dictadura vino una imposición de un modelo neoliberal. Eran los años de la plata dulce. El motor de la economía mundial, Estados Unidos, venía creciendo a tasas en torno al 5% en los años 1976 y 1978. Y con alta liquidez vino el boom del consumo que se extendió al resto del mundo. La crisis del 82 tiene otras causales, pero también tiene un fuerte componente de endeudamiento externo. Otra vez la economía chilena, desde el año 75 hasta el 80, se había abierto de manera muy rápida al exterior, pero también con un enorme endeudamiento. Hay que recordar que en la década de los 70 había una gran capacidad de crédito externo producto de los petrodólares. Y eso implicó que muchos gobiernos latinoamericanos, y entre ellos el chileno, decidieran endeudarse a tasas muy bajas, e incluso algunos ministros decían que no era bueno ahorrar, que era mucho más barato endeudarse y que eso, digamos, no había problema en pagarlo en el tiempo. La demanda doméstica por consumo privado y las inversiones en capital fijo habían aumentado rápidamente a cifras récord. Para entonces se dictaminó la fijación del tipo de cambio nominal en 39 por dólar, con el objetivo de que sirviera como ancla para la inflación. Chile estaba inundado de dólares y abruptamente se corta el financiamiento externo. A mediados de 1981, los niveles récord de consumo e inversión ya no eran sostenibles. Las tasas de interés subieron en todo el mundo y con la recesión se deterioraron los términos de intercambio. Es en 1982 cuando se inicia la mayor crisis económica nacional que no se vivía desde 1930. Para evitar la quiebra del sistema financiero, el papá fisco, digamos, se metió la mano en el bolsillo y capitalizó esos bancos, en lo que después pasó a llamarse la deuda subordinada. Evitar la quiebra del sistema financiero respaldando los bancos con plata. Eso lo pagamos entre todos los chilenos, entre todos los contribuyentes, somos los que pusimos las lucas para eso. En el caso, yo diría, la crisis más fuerte que ha golpeado Chile en la época moderna, claramente la crisis del año 82. O sea, hay que recordarle a la gente que tuvimos caída del producto brutales con un nivel de desempleo sobre el 25%. Y por lo tanto lo que vamos a tener a partir del año 82 es una enorme quiebra de bancos, quiebra de industria, y se va a producir la paradoja de que nunca hubo tanta estatización, ni siquiera durante la Unidad Popular, que durante el año 82 y 83. El Estado fue dueño de prácticamente todos los grandes bancos en Chile y se generó la famosa deuda bancaria, deuda subordinada en algún momento, que hasta el día de hoy algunos bancos privados no la han pagado. Y lo que hace esa crisis, alentada también por el paraguas institucional de la dictadura, es que rompe, destruye completamente los tejidos sociales, ¿ya? El tejido social en torno a la industria la rompe porque efectivamente el modelo económico a partir del 82 genera libertad en las fronteras económicas, por lo tanto hay importación de productos manufacturados extranjeros que rompen con la industria nacional. Son despedidos los trabajadores de la industria nacional. Los trabajadores despedidos de la industria nacional no encuentran trabajo, ¿ya? Y si encuentran trabajo, son trabajos que son absolutamente distintos a los que ellos habían ejercido durante 10, 15 años, que son trabajos de servicio, en tienda. Es como lo que retrató Juan Herrera. El mismo fenómeno. Ese es un fenómeno de destrucción de un tejido social y que en el drama de la familia de Juan Herrera es un drama con respecto al proyecto. El gobierno decidió devaluar el peso en un 18%, intervenir más de 5 bancos y licitar empresas estatales como Chilectra y la compañía de teléfonos. Los Chicago Boys se apoderan de las riendas de la economía nacional y buscan soluciones. La crisis económica detonó una crisis social y una crisis política que en algún momento obligó al régimen a pensar en una transición más rápida a la democracia. Cuestión que después, digamos, la gestión de Hernán Vigi, unos economistas neoliberales pero más pragmáticos, van a lograr de alguna manera compensar, pero los años, yo te diría, entre el 82 y el 85 fueron años de crisis profunda de la dictadura.
producto de esta enorme crisis. Por eso que se produce una ola de privatizaciones muy grande en la segunda mitad de los años 80, no solo por la convicción ideológica de los economistas que manejaban el país, sino que también había una exigencia externa. Si ustedes quieren más crédito, si quieren que les condonemos la deuda, tienen que entregarnos las acciones de sus empresas. Y las empresas más valiosas en ese momento eran Endesa, Entel, Lanchile, etc. El complejo escenario económico y el malestar de trabajadores, estudiantes y opositores llevaron a que el año siguiente se instalaran las protestas nacionales y se fortaleciera el movimiento sindical, motivando una violenta represión. Entre 1983 y 1989, Chile renegoció su deuda con la banca acreedora externa y tomó los resguardos regulatorios para evitar nuevas crisis. Comparando el contexto internacional actual con el de esa época, la crisis de los créditos hipotecarios de alto riesgo en Estados Unidos y sus efectos vendrían a ser apenas un resfrío comparado con la pulmonía de los 80. Durante los 90, la economía chilena comienza a sanear, llega la democracia al país y Chile tenía la mejor economía de América Latina. Nos comenzamos a sentir los jaguares de Latinoamérica. El presidente Eduardo Frei logra la firma de importantes tratados de libre comercio. Todo iba en crecimiento, hasta que Asia entra en un periodo de dificultad financiera en julio de 1997 y aumentó el temor de un desastre económico mundial por contagio financiero. Está la crisis, ¿cierto?, del año 98, llamada crisis asiática, y que recordemos que en su momento, incluso en una entrevista que dio desde Buenos Aires, el presidente Frei, que era el presidente de la época, dijo: esta crisis nunca va a llegar, nunca nos va a golpear. Y resulta que 15 días después el presidente tenía que darse cuenta que estábamos totalmente golpeados porque los mercados financieros están muy interconectados. Hasta quizás el presidente Frei haciendo una lectura bastante simplista de lo que pasaba, porque básicamente lo que hubo un país que es Tailandia, que devaluó su moneda por carencia de reserva, devaluó el baht tailandés. Uno dice: una devaluación de una moneda, un país tercermundista asiático no va a llegar. Ese es el análisis que podría hacer cualquier neófito, el expresidente no es economista. Pero en realidad te contamina los mercados y empieza a caer Asia, y al caer los mercados asiáticos que tenían nexos comerciales y financieros con Europa, vota Europa, y al final terminamos comiéndonos la pérdida nosotros a través de los fondos de pensiones. Y lo que éramos nosotros en realidad en el año 98 era una paradoja, la paradoja de la modernización, que por un lado efectivamente hay un grupo social muy exitoso que está participando de los beneficios de la globalización, del nuevo Chile institucional, del nuevo Chile desde el punto de vista de la organización productiva, y hay una parte que está demandando participar, pero que está chocando permanentemente con instituciones que más bien segregan, ¿ya? El mercado inmobiliario, el mercado de la educación, el mercado de la salud, todos operan con una lógica de la segregación. Finalmente, frente al proceso de desaceleración en 1999 y subsanada la crisis asiática, el país volvió a la senda del crecimiento durante la década siguiente, esta vez con tasas menores de crecimiento, que rondan el 6% desde el 2000 al 2009, dando término a la década dorada denominada el segundo milagro económico de Chile. Pero como han dicho en reiteradas ocasiones los especialistas en la materia, las crisis se experimentan constantemente y durante el año 2008 se inicia una nueva recesión económica, la llamada crisis del subprime, que se generó en Estados Unidos producto de una burbuja inmobiliaria que estalló. Hay tres cuestiones fundamentales con respecto a esta crisis. La primera, fundamental, que es una cuestión estructural. Todas las economías, la del sur y la del norte, la de esta región Sudamérica y la que están en el capitalismo avanzado, son economías globales. Un simple crash en el mercado inmobiliario norteamericano que tenía que ver con la especulación, básicamente con la crisis subprime, significó el agotamiento que hasta el día de hoy se vive, y por lo tanto una demanda de reestructuración de los mercados de la madera, de la producción de bienes para producir o para construir casas. Se resiente el comercio mundial. Se rompe muchas veces en algunos mercados específicos lo que se llama la cadena de pago. Entonces se restringe la liquidez, que es una de las grandes enseñanzas que yo creo que probablemente para la crisis ya del 2008, la crisis subprime, se aprendió. Cuando los mercados se restringen para que no se rompa la cadena de pago, tú inyectas liquidez, inyectas dinero. Yo creo que quizás se le pasó un poco la mano a Estados Unidos. Ahora, yo diría que estamos en un proceso de transición. Y ese es el elemento fundamental, cómo entender ese proceso de transición, porque allí también, por lo tanto, hay crisis económica, hay crisis institucionales, crisis políticas, hay crisis culturales. Te lleva a la pregunta de quiénes somos en estricto rigor. La crisis iniciada en el 2008 ha sido señalada por muchos especialistas internacionales como la crisis de los países desarrollados, ya que sus consecuencias se observan fundamentalmente en los países más ricos del mundo. ¿Cuándo finalizará esta última crisis? ¿En qué momento volverá a ocurrir una nueva crisis que sacuda la economía nacional como la de los años 30 y 80? ¿Qué consejos o recomendaciones deben tener los ciudadanos para enfrentar las etapas de fuerte recesión económica? Todo esto será conversado en Cultura Verdadera.